baieztatu da, eta Euskadi jaitsieraren bidera itzuli da. Ekitaldi horretan, berotegi efektuko gazen izurketak CO2 tona baliokideetan neurtuta, 4% murriztu dira aurreko urtearekin alderatuta. Como decía, esta sospecha de un retroceso coyuntural, episódico y vinculado a la energía se ha confirmado con los datos de 2018, con los que Euskadi ha vuelto a la senda de descenso. En este ejercicio, las emisiones de gases de efecto invernadero, medidas en términos de toneladas de CO2 equivalente, se ha reducido un 4% con respecto al año anterior, situándose en 18,9 millones de toneladas en valores absolutos. Se ha bajado con holgura de los 20 millones de toneladas equivalentes de CO2 alcanzadas en 2017, que nos retrotraían a cifras del año 2012. Los datos de 2018 recogen un descenso generalizado de las emisiones en todos los sectores de actividad, a excepción del residencial y el de servicios, que no son los más intensivos en la generación de CO2. Vistos con una perspectiva más amplia, las emisiones de Euskadi han disminuido un 26% con respecto a 2005 y un 9% si el marco de referencia lo tomamos en las cifras de 1990. Nolanahi ere, klima 2050 estrategian ezarritako xedeak lortzeko bidean gaude. Estrategia horrek 2030erako izurketak 40%an murrizteko helburua ezartzen du 2005 urtearekin alderatuta. Estamos, decía, en cualquier caso, en la senda de alcanzar las metas marcadas en la Estrategia Clima 2050, que establece para el año 2030 un objetivo de reducción de emisiones del 40% respecto al año 2005. La intensidad de emisiones, es decir, las que se generan para producir una unidad de Producto Interior Bruto, han descendido un 36% respecto a 2005 y un 52% respecto a 1990, lo que indica el notable nivel de desacoplamiento de la economía vasca respecto a las emisiones generadas. Se crece económicamente al tiempo que descienden las emisiones de dióxido de carbono. Nuestra intensidad de emisiones se mantiene así por debajo de la media europea en términos de paridad de compra, aunque si se miden por habitante, superan ligeramente a la media europea debido a que también el nivel económico e industrial de Euskadi está por encima de la media de la Unión Europea. En 2018 se volvió, por tanto, a la senda de bajada de las emisiones en el País Vasco, pero hay que recordar que somos una pequeña parte del mundo y que la tarea de conjugar los efectos del cambio climático causados por el calentamiento de la atmósfera va a requerir esfuerzos mucho más intensos a nivel mundial. Klima aldaketa erronka horri emandako erantzuna ez da ahuldu behar, ezta bigarren mailan geratu ere, osasun krisiak geldiarazitako sektore ekonomikoak suspertzeko orain dugun premia larriaren aurrean. La respuesta a este desafío no debe flaquear ni quedarse en segundo plano ante la necesidad imperiosa que tenemos ahora de reactivar los sectores económicos paralizados por la crisis sanitaria. Al igual que en otras partes del mundo, se prevé que la paralización casi total de la actividad de la industria, del transporte y del sector servicios haya propiciado en nuestra comunidad una bajada de emisiones, en especial durante los meses de marzo y abril. Una primera estimación apunta que las emisiones podrían haberse reducido un 20% en marzo y un 40% en abril en comparación con el mes de febrero, y que su impacto podría suponer alrededor de entre un 5 y un 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero totales de este año. La mayor bajada correspondería al sector transporte, con un 48% menos en marzo respecto a febrero y hasta un 80% de reducción en abril por la práctica paralización de la movilidad de este mes y medio de confinamiento.
su vez, el sector servicios podría haber reducido sus emisiones alrededor de un 45% en abril, mientras que el sector industrial lo habría hecho en un 40%. Por otro lado, el confinamiento en nuestras casas habría causado un ligero aumento en la demanda energética residencial y en la generación de desechos urbanos. En todo caso, estas estimaciones hay que tomarlas con mucha cautela y sin perder de vista que una caída de este año entre el 4% y el 7% de las emisiones de dióxido de carbono por el COVID-19, según estiman los expertos, es apenas una gota de agua en el océano del calentamiento global. No podemos perder de vista que la concentración de CO2 en la atmósfera es un proceso acumulativo desde la revolución industrial y que el calentamiento global va a seguir aumentando si no tomamos a nivel mundial medidas contundentes y urgentes. Ese es nuestro gran reto de futuro. Por eso, ahora que vamos controlando con gran esfuerzo la crisis sanitaria causada por el coronavirus y afrontamos la tarea de reconstruir los daños enormes que ha causado en la actividad económica y el empleo, no debemos perder la perspectiva. Sería un grave error, un gran retroceso, orillar la lucha contra el cambio climático por volver a la senda de crecimiento, sea como sea. Bi helburuak bateragarriak izatea lortu behar dugu. Ekonomia eta enplegua suspertzea ez dadila egin klima aldaketaren konpromisoak alde batera ustearen kontura. Tenemos que conseguir que los dos objetivos sean compatibles, que la reactivación de la economía y el empleo no se haga a costa de abandonar los compromisos de cambio climático, sino avanzando en clave sostenible y profundizando en la descarbonización de la economía y el respeto a la biodiversidad. Es lo que están proponiendo iniciativas como la Alianza Europea para una Recuperación Verde o como el Manifiesto para la Recuperación Económica Sostenible que se ha presentado a nivel estatal y en la que participamos. Creemos que ese es el camino. La sostenibilidad medioambiental debe llevar a la sostenibilidad económica y social. Bien, nada más por mi parte. Paso la palabra a la viceconsejera Elena Moreno para que les exponga con más detalle el contenido del inventario. Eskerrik asko, muchas gracias. Mila esker, sailburu jauna, eta egun on denori. En primer lugar, me gustaría destacar que el inventario es una operación estadística que está aprobada y, por lo tanto, todos los datos que hoy estamos aquí analizando están a disposición pública, tal y como marca el Plan Vasco de Estadística. También es de destacar que la metodología, como ya ha señalado el consejero, la metodología empleada es la de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, pero también el esfuerzo que hemos realizado este último año para auditar cómo se estaba realizando este inventario, una auditoría que han realizado expertos pertenecientes al panel intergubernamental de cambio climático y cuyos resultados nos han aportado mejoras en los procedimientos que podíamos implementar, pero nuestro objetivo es que este inventario sea, si no el primero, prácticamente el único inventario a escala regional que se está realizando ahora y que se convierta en una herramienta que nos ayude a diseñar las políticas. Presentamos los datos en un momento en que la Unión Europea en estos momentos está comprometida en una reducción al 40% en el año 2030, exactamente el mismo objetivo que tenemos aprobado en el Clima 2050. Sin embargo, lo presentamos también cuando el Pacto Verde Europeo o el European Green Deal ya ha establecido la necesidad de alcanzar en el año 2050 la neutralidad climática. Es decir, estamos hablando de neutralidad, que significa que todo aquello que emitamos sea compensado con las absorciones, que no es poco. Este es un objetivo que ya en la Declaración de Emergencia Climática que aprobó el Gobierno en el pasado mes de julio se recogía y que también está contemplado en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático que, desgraciadamente, por la pandemia se nos ha quedado en las últimas fases previas a su aprobación por el Gobierno, por el Consejo de Gobierno. Pero a pesar de esta ralentización en los trámites legislativos, estamos realizando ya la revisión de la Estrategia de Cambio Climático 2050, precisamente para adecuarla a esta nueva ambición y, sobre todo, recogiendo las evidencias científicas que nos están trasladando de todas las acciones que tenemos que hacer para rebajar
no solo los 2 grados que se planteó en París, sino que nos pongamos por debajo del 1,5 grados, que sería el punto de no retorno frente a lo que sería la crisis climática. Y también lo presentamos en una semana en el que el Gobierno de España acaba de presentar y acaba de mandar al Congreso la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y además como una vía para salir de la crisis del coronavirus. Por lo tanto, estamos trabajando con estos objetivos que están aprobados en la estrategia, de un 40% al 2030 y un 80% al 2050, pero sin perder de vista que los objetivos y los deberes que se nos van a poner encima de la mesa va a ser conseguir esa neutralidad climática en el 2050. Como ya ha comentado el consejero, las emisiones de gases de efecto invernadero en términos de CO2 en el año 2018 se han reducido un 4% respecto al año 2017, y eso es una buenísima noticia. Vamos a ver dónde están las claves de ese descenso, pero así como en el anterior inventario se nos saltaron las luces rojas porque habíamos visto un repunte de emisiones, en este inventario el que volvamos a la senda y veamos esa reducción creo que es muy destacado. Y además, todo este descenso está condicionado por un descenso generalizado en todos los sectores, y en todos los sectores más importantes en Euskadi, con excepción de los sectores residencial y servicios, pero que, como decimos y veremos luego, tienen muy poco impacto en el balance total. También es de destacar, cuando hablamos de absorción, que mientras cuando hablamos de emisiones tenemos una cifra de 18,9 millones de toneladas, en Euskadi, cuando hablamos de absorciones, estamos en una cifra de 1,9 millones de toneladas. Ahí tenemos un gran gap que tenemos que trabajar si realmente vamos a ser capaces de trabajar en clave de neutralidad climática. Respecto al año 2005, como vemos en la gráfica, vemos cómo hemos descendido un 26% las emisiones, y respecto al año 1990 un 9%. Y respecto a la senda que marcaba la estrategia, podemos pensar que estamos bien, que vamos en la senda de lo que marca la estrategia, pero como decía, esa estrategia marca el 80% al 2050. Nuestro objetivo es que nos pongamos en clave de neutralidad climática, por lo tanto, vamos bien, pero tenemos que ir mejor. La reducción de los sectores no regulados, que son los sectores del transporte, la industria, los residuos, el residencial, los servicios, lo que se llaman las emisiones difusas, han reducido un 11% desde el 2005, mientras que los sectores regulados por los derechos de emisión, que son los energéticos y los sectores más intensivos en emisiones, han descendido ligeramente este último año. Respecto al 2005, que es el primer año de funcionamiento de comercio de los derechos de emisión, estas emisiones han disminuido un 46%. Entonces estamos con que los sectores no regulados descienden un 11% y los sectores regulados disminuyen un 46%. Y esto, la explicación la vamos a ver claramente cuando desglosemos los sectores, pero es importante destacar que en Euskadi, y esta es una gráfica muy significativa, hablamos de que hay un desacoplamiento de la economía. Es decir, se puede mejorar medioambientalmente, se puede reducir las emisiones de manera paralela a que se produzca un crecimiento del Producto Interior Bruto. No está peleado un crecimiento económico, un crecimiento social con una mejora en las condiciones ambientales. Y ahí lo vemos cuando vemos la intensidad de emisiones, es decir, las emisiones que generamos para producir una unidad de Producto Interior Bruto. Vemos que han descendido un 36% respecto al 2005, con un crecimiento del 17% del Producto Interior Bruto, y que han descendido un 52% respecto a 1990. Esto es una realidad en Euskadi y pocas regiones pueden hablar en estos términos, lo que quiere decir que estamos haciendo los deberes y que estamos mejorando nuestra industria, mejorando nuestro transporte, mejorando la eficiencia de nuestro sector energético. Ahora bien, cuando vemos las emisiones per cápita, lo que nos correspondería a cada uno en cuanto a emisiones, pues efectivamente han disminuido un 28% desde el 2005, pero a pesar de ello vemos que estamos por encima de la media europea. Eso básicamente está apoyado en nuestra realidad industrial. Para que nuestra industria funcione, si lo vemos en términos de cada individuo,
pues nos toca un volumen de CO2 importante. Pero sin embargo hay que destacar que seguimos ese descenso generalizado. Cuando hablamos de los sectores con mayor contribución y la realidad económica de Euskadi así lo marco son el sector energético, el de transporte y el industrial. Estos tres sectores suman aproximadamente el 85% del total de las emisiones. Cuando repartimos la generación de energía en cada sector y repercutimos esa generación en cada sector, que sería el gráfico que tenemos a continuación, las emisiones del sector industrial y del transporte son aproximadamente un 30% cada una, mientras que el sector de transformación de la energía representa poco más del 10% y la suma de los sectores residencial y servicios sumarían un 16%. En nuestro caso, los sectores agrícolas y residuos pues, tienen unas emisiones bastante menores desde cualquier punto de vista. Cuando vemos estos, como decía, los dos sectores donde nosotros tenemos realmente un gran peso en nuestras emisiones, que son la industria y el transporte, y vemos su evolución a lo largo del tiempo, claramente, y vemos la línea azul, donde destaca claramente es el transporte, mientras que el resto de los servicios han ido disminuyendo y manteniendo una tónica de descenso, el sector del transporte, contrariamente, mantiene una senda constante y continua de ascenso a lo largo del tiempo. Si bien es cierto que los datos del último inventario nos están hablando de que esto se está frenando y vamos a pensar que estamos estabilizando ese nivel de emisiones de manera previa a ver si somos capaces de ponernos en la senda del descenso, que es realmente donde tenemos los deberes para poder conseguir nuestros objetivos. Las emisiones del sector energético descendieron el último año un 5% y sí que es cierto, ya lo ha comentado el consejero, que somos muy dependientes energéticamente y por lo tanto muy dependientes de la realidad del mix energético español, porque la evolución en Euskadi ha sido muy similar a la del Estado y siempre en función de la hidraulicidad o la generación de energía a través hidráulica que se produzca ese año, que siempre está muy relacionado con las condiciones de lluvia y condiciones atmosféricas. Cuando baja esas condiciones de generación hidráulica, lógicamente sube la generación por carbón o sube la generación nuclear y ahí se nos desfasan las emisiones. El sector industrial también es muy destacable, decíamos que era el 30% de nuestras emisiones, ha reducido un 9% las emisiones respecto al año anterior y además en un contexto de crecimiento industrial. Yo creo que es algo que es muy destacable el cómo vemos cómo las emisiones industriales desde el año 2005 han descendido un 38%, lo que nos destaca la transformación que se está produciendo en el sector, en el cual la eficiencia del sector industrial en términos de generación de emisiones por Producto Interior Bruto, representa una mejora del 52% desde el año 2005 y respecto al 1990 un 73%. Yo creo que con nuestra realidad industrial es de destacar esta mejora, esta eficiencia y cómo el sector industrial está siendo un sector muy comprometido en la rebaja de las emisiones. Pero, como decía, cuando lo vemos ya en términos globales, la línea que marca el transporte, la línea creciente y continua en el tiempo, es donde nosotros tenemos que actuar. Nos debemos felicitar porque efectivamente en el 2018 ha disminuido un 1%, pero la realidad es que respecto al año 2005 las emisiones han aumentado en un 15%, principalmente por el aumento de emisiones en turismos. Respecto a 1990, tanto las emisiones asociadas al transporte de mercancías como las asociadas al transporte de personas han duplicado prácticamente sus emisiones, produciéndose los mayores incrementos de emisiones en el uso de turismos y en el transporte de mercancías. Y esto además lo decimos en un contexto de pandemia, en un contexto de paralización económica, pero también en un momento de inflexión hacia la reactivación, y todo lo que habíamos ganado en cuanto al impulso del transporte público, en cuanto al impulso de la movilidad sostenible, pues realmente corremos el riesgo de retroceder o de volver a una senda de crecimiento. Y yo creo que la principal conclusión que podemos sacar de todos los datos de este inventario es que efectivamente mejoran los del anterior, que ya hemos dicho que nos hicieron saltar todas las alarmas, pero el leve descenso de las emisiones del sector del transporte y conseguir invertir esa tendencia creciente son la clave de nuestro futuro
Si fuéramos capaces, efectivamente, de ponernos en la senda del descenso, nos íbamos a poner en la senda de conseguir esa neutralidad, que va a ser un compromiso y en breve posiblemente una obligación que nos va a venir de Europa y que nos va a venir a todos los países que formamos parte de Europa. Simplemente trasladar la satisfacción por el descenso, pero también indicar dónde tenemos las claves para dar la vuelta al proceso. Mila esker. Muy bien, muchas gracias. Si quieren hacer alguna pregunta, alguna aclaración, en la medida de nuestras capacidades les responderemos. Yo creo que nunca hay una solución única, nunca. Tenemos que poner en marcha muchísimas soluciones y de manera simultánea. Unas soluciones que son muy importantes, por un lado, está todo el tema del desarrollo la puesta en valor del suelo y la puesta en valor de la riqueza forestal, porque ahí es donde tenemos una gran capacidad de absorción. Pero también es cierto que el territorio que tenemos en Euskadi es limitado, y aunque fuéramos capaces de plantar árboles como se están planteando medidas en Europa, de compromisos de plantear un volumen de árboles tremendo, pues tenemos que ver también que eso es una capacidad limitada. También tenemos que ver cómo el urbanismo, el propio urbanismo y el propio diseño de la planificación y ordenación del territorio tiene que contemplar cómo las ciudades tienen que también intentar compensar sus emisiones, fomentar espacios verdes, incorporar dentro de la planificación. Se están poniendo soluciones incluso de tejados verdes, de lo que se habla de la cuarta fachada. Yo creo que tiene que haber un conjunto global que va a afectar a la construcción, que va a afectar a la agricultura, que va a afectar a la silvicultura, y que tiene que ir de manera paralela. Tenemos que poner en valor ese suelo y poner en valor también la capacidad de absorción del mar, porque ahí está también una de las claves. Pero sí que es cierto que si no lo hacemos de manera paralela a la reducción de las emisiones, es imposible llegar a la compensación. Y entonces, en ese sentido, nosotros desde el Departamento estamos trabajando en muchísimas medidas que también van aparejadas a la adaptación a la realidad del cambio climático que estamos ahora, trabajando de la mano con ayuntamientos, trabajando en proyectos tan importantes como el Urban Clima, donde nos hemos puesto de la mano más de 20 organizaciones, instituciones, ayuntamientos de todo tipo y tamaño, precisamente para fomentar y adaptar el tipo de soluciones a las realidades de cada territorio. Y, como decía, incorporando medidas de adaptación, medidas de planificación, medidas de absorción en todo lo que sería en todo el territorio vasco. Y por ahí tiene que ir la senda de trabajo. Están contemplados, la ley marca unas líneas y marca unos objetivos, que el objetivo central es la neutralidad climática, que son desarrollados a través de la estrategia, que, como decía, ya la estamos diseñando y adaptando a estos nuevos objetivos. Y ahí en la estrategia es donde desgranamos todas las acciones que en cada sector y en cada ámbito desarrollamos. Y, lógicamente, una de ellas es la mejora de la adaptación y el incremento de las absorciones. Bueno, yo creo que es importante también destacar que somos una pequeña parte, que estamos haciendo nuestros deberes, que tenemos nuestra responsabilidad y que si la solución tiene que ser la suma de las partes. Entonces, no va a entrar en colisión, porque nosotros estamos absolutamente alineados con los objetivos europeos, lo mismo que está la Ley de Cambio Climático y Transición Energética española. Y además se ha hecho un importante trabajo que nosotros también estamos diseñando en relación con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, donde realmente es donde se baja la tierra en cuanto a los cálculos económicos
los cálculos fundamentalmente el diseño económico, con una clave muy importante, que es que la transición energética, la transición ecológica, tenga en cuenta los problemas demográficos y tenga en cuenta la afección que pueda tener en diferentes regiones. Y ahí yo creo que es importante esa visión que podamos tener de no mirar solamente nuestras fronteras, sino de poder integrarnos con los movimientos que va a haber tanto en España como en Europa. Y yo creo que es una buena noticia, es muy buena noticia que se debata en el Congreso, y esperemos que la ley vasca por fin seamos capaces de dinamizarla rápida una vez que se resuelva la situación política. Vamos a ver, desde el punto de vista de lo que es el diseño del futuro, ahí sí que un poco como comentaba Elena, en otra faceta es importante la ordenación del territorio también, ¿no? El ir diseñando las ciudades en clave de sostenibilidad, de forma que la necesidad del transporte también se vaya limitando. Nosotros hemos tenido un modelo de desarrollo en el que se ha ido incrementando las necesidades del transporte en la medida de que pues las personas han tenido que hacer uso del mismo para muchas cosas, ¿no? Para ir a trabajar, para ir a comprar. Muchas facetas de la vida de las personas están y han estado unidas a lo que es el transporte, ¿no? Entonces, el apostar por modelos de desarrollo de proximidad, sin duda va a ir en la línea de que las necesidades del transporte y las emisiones que están relacionadas con el transporte puedan bajar, ¿no? Que las posibilidades, incluso el apostar también, en la medida que el transporte sea necesario, de que ese transporte se haga con medios comunitarios, no tanto con medios individuales. Ya sabemos que en estos momentos estamos en una coyuntura de crisis sanitaria y las cosas se ven en el corto de una manera, pero desde el punto de vista de lo que es la sostenibilidad en el transporte, teniendo en cuenta que una parte importante de las emisiones son como consecuencia del uso de los turismos, pues es importante que se pueda implementar, ¿no? Que haya un buen servicio de transporte a nivel comunitario y que eso ayude a que las emisiones globales del transporte, que es un problema que lo tenemos detectado desde hace mucho tiempo y que afortunadamente en el año 2018 ha bajado un 1% las emisiones, pero la línea general que se ha venido produciendo en este sector ha sido ascendente de forma importante, podamos ir un poco limitando y, en la medida de lo posible, que es un objetivo fundamental para cumplir los objetivos de la estrategia, que se vayan reduciendo para conseguir la neutralidad climática. Por lo tanto, apuesta por modelos de desarrollo económico de cercanía, que los pueblos sean más integrales en ese sentido, las ciudades sean más integrales desde el punto de vista de la relación empleo con sus habitantes, y también apuesta también porque las necesidades del transporte se limiten y que en la medida que sean pues incuestionables para poder desarrollar las actividades, se puedan avanzar con un buen sistema de transporte colectivo para que se consiga en su conjunto una limitación, una reducción de las emisiones de CO2 de ese sector. Bueno, vamos a ver, o sea, las medidas coercitivas que en su momento se han adoptado a nivel fundamentalmente local, derivado de situaciones en fin, de riesgo, de saturación del ambiente como consecuencia del CO2, etcétera, es una cosa que está ahí siempre permanentemente y que se tendrá que adoptar en su caso cuando sea necesario. Pero nosotros, desde lo que es el gobierno, lo que es la planificación, lo que son los objetivos, lo que tenemos que marcar son líneas que permitan conseguir los objetivos, ¿no? Cuando han ocurrido estas circunstancias que usted se refiere, ha sido fundamentalmente en grandes ciudades y como consecuencia de un incremento sustancial de lo que es la situación atmosférica derivada de las emisiones, ¿no? A mí me gustaría apuntar dos cosas, porque también consecuencia de la pandemia y una de las ejes del Pacto Verde Europeo
precisamente es la digitalización. Y precisamente como dentro de la pandemia hemos visto cómo hay muchísimas reuniones que podemos realizarlas de vía telemática y reducen muchísimo la necesidad de desplazamientos. Y eso lo hemos visto como en estos meses de paralización económica, pero también se ha seguido manteniendo la actividad laboral de manera telemática, los niveles de contaminación atmosférica medidas en nuestras ciudades han descendido un 50%. Se va a producir un repunte, lógicamente, en cuanto nos hemos puesto en marcha. Todavía no tenemos esos datos, pero sí que es cierto que esa digitalización del trabajo, ese reducir la necesidad de transporte, que en Euskadi nos movemos al día en los 3 territorios con mucha facilidad, yo creo que también tiene que ser una de las herramientas importantes a la hora de la gestión laboral y de la gestión de los movimientos. Y también apuntar que se están produciendo iniciativas en las grandes ciudades, como París, en un movimiento de promoción de la bicicleta como herramienta de transporte al trabajo. Cosa que es cierto que nuestras ciudades son más pequeñitas y que nuestra orografía es la que es, pero si algo somos son buenos chirrindularis. Entonces, yo creo que tampoco debemos de despejar todos los modos de transporte que tenemos y tirarnos y volver al coche individual y a seguir moviéndonos como locos en torno al territorio. Entonces, hay diferentes iniciativas que no son solo las que se están adoptando en las ciudades, sino que tenemos también que trasladarlo a un cambio de nuestro modo de vida y nuestros hábitos en lo cotidiano. Y yo creo que es importante, pues se está produciendo en todo el mundo, no solamente aquí. Muy bien, pues si no hay más preguntas, pues muchas gracias y que nos veamos para bien.